buenas noches, soy Juan Infante y estoy acompañado de Augusto Ortiz de Ceballos. Augusto es, como todos ustedes espero sepan, arquitecto, y nos juntamos para conversar, ya vacunados, de política, del nuevo gobierno. Augusto, ¿eres optimista o pesimista de lo que se viene? Mira, yo quiero ser optimista, pero creo que hay razones para poderlo ser, porque creo que esto ha supuesto que nos hemos librado de una clase política que ya no representaba a nadie, que lo que entra ahora es quizá una novedad, pero también tiene una representatividad peruana profunda, tú sabes de eso mucho y algo conversaremos, estoy seguro. Y entonces yo creo que hay que apostar a que esto sea gobernable, a que no sigamos con esta sucesión de absurdos enfrentamientos totales, digamos, ¿no? Y que toda esta negación de la elección ha sido estúpida, ¿no? O sea, para mi manera de ver. Y por lo tanto, yo prefiero pensar que en este país de jóvenes y con un mundo interior que esto de alguna manera sí representa, hay por qué esperar que el Bicentenario abra puertas y no solo las cierre, ¿no? Entonces a mí, yo prefiero ser optimista y esperemos estos días. Se ha precipitado en muy corto tiempo, con muy mala fe, el que no haya transferencia ordenada, se ha querido precipitar el que el gobierno entrante parezca improvisado, ¿no? Esperemos que así no sea, pero no va a ser fácil, ¿no? Ahora, hay mucho miedo también. Sí, O claro. sea, tenemos el sector empresarial está temeroso, un sector de la población también está muy temeroso. Creo que Castillo hizo esfuerzos para sembrar miedo. Su campaña quizás así lo requirió versus la campaña de la candidata Fujimori, que también a otro sector le dio miedo. Y aparentemente la gente ha perdido la noción de que las campañas políticas son así y hoy día viven un miedo incluso antes de que escuchemos el mensaje real. Creo que todo se define a partir del 28 de julio y lo que se hizo en campaña no es necesario, o sea, no hemos tenido experiencia de que lo que se diga en campaña sea lo que se hace en el gobierno. Entonces, Claro, pero hay mucha gente que no le quiere darle el beneficio de la duda. claro, y el proceso peruano que se copia mal el francés, en el cual la segunda vuelta recién pone al Parlamento, y por lo tanto la gobernabilidad es lo que se ofrece en la segunda vuelta, ¿no? Hay alianzas antes de la segunda vuelta, ¿no? En cambio, en la elección peruana, el Parlamento ya está ahí, ¿no es cierto? Y vas a la segunda vuelta con un mapa muy conflictivo, muy disperso, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cada uno ha tratado de no desdibujar lo que era, con equivocaciones en los dos casos, más en Keiko Fujimori, creo, en no hacerle caso a nadie y en sentirse pues la dueña de todo. Castillo ha tenido más intuición que la que le reconocen, ¿no? Y a pesar de que, digamos, hubo un acercamiento que las encuestas iniciales no presentaban. Pero ahora lo lógico es que hay que gobernar. Gobernar significa la mitad más uno de los votos en el Congreso. Y por lo tanto sumas obligatorias y concordancias, ¿no? Y esperemos pues que este anuncio de un gabinete plural sea entendido por todos. En el partido de Cerrón mismo, cuando ha habido esta reunión estos días, ya más de la mitad de los parlamentarios electos han preferido el discurso de Castillo, que dice yo no me debo a un solo partido, me debo al Perú, soy el presidente elegido, ¿no? Etcétera. Y Castillo fue un invitado, ¿no? Castillo se apuntó en ese partido faltando un día, creo, para que fuese legal eso. Por lo tanto, tampoco es que él sea lo mismo Castillo que Perú Libre, ¿no? Ahora, yo me pregunto cómo hacer para que este terror que hay hacia Claro, Castillo mengue, ¿no? claro. Comparaba hoy día en un post a esta lógica que hoy día tiene como epicentro San Isidro. Claramente no es el único lugar, pero digamos San Isidro emerge como el bastión anti-Castillo, anticomunismo, ¿no? Y yo decía, bueno, comprendamos que así también actúa el antiminero, ¿no? Aún antes de que llegue la minería, ya hay una oposición sin saber que cada proyecto nuevo podría traer beneficios y hay un rechazo per se.
Sí. Hoy día lo está viviendo más bien el lado que normalmente ha sido antiminero, está viviendo un rechazo de una población que no escucha, ¿no? Y que probablemente no escuche por varios meses y que se mantenga aterrado. Entonces, claro, acá también va a tener el profesor Castillo, el nuevo presidente, que hacer algo de psicología social para bajar, digamos, estos ánimos en contra, ¿no? Claro, esta satanización, ¿no? Ujú. Sí, pues, pero mira, San Isidro, como tú sabes, yo diseñé el Puente de la Amistad y San Isidro le cerró la puerta a Miraflores, no digamos, y a los que paseaban por el malecón, el alcalde queriendo interpretar pues a una pseudo aristocracia sanisidrina. De modo que también la ceguera de algún mundo que quizá en tu reflexión de hace un rato pudiera estar pues concentrado en alguna gente en San Isidro, es no entender el Perú, no darse cuenta que el Perú no es pues San Isidro, ¿no? Y la minería también tendrá que aprender pues que no hizo lo necesario, ¿no? En Cajamarca yo trabajé, por ejemplo, en los proyectos del Coliseo, en la ciudad de Cajamarca, en la capital, la votación es muy distinta que en la región. Y ahora, sin embargo, ganó Acción Popular, hay un personaje interesante, Mesías Guevara, presidente regional. Y por lo tanto, pero ¿por qué ganaba pues el radicalismo? Porque ¿dónde estuvo el beneficio regional para Cajamarca, donde sigue habiendo pobreza, ¿no? Entonces, en el fondo, hay un reencuentro obligatorio de cualquiera con un Perú que tiene conflictos que se acentuaron con la pandemia. La pandemia nos ha pintado unas ciudades complicadas, unos escenarios terribles, espacios de contagio, ¿no? Unas tasas de mortandad enormes mundiales, ¿no? Entonces, evidentemente, en esta elección, en pandemia, con esas crisis evidenciadas, tampoco se podía esperar que la gente vote muy feliz y contenta, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que reaprender todos, ¿no? Reaprender. A ver, hay ciertas cosas, ¿no? Que si uno privatiza todo y todo se tiene que comprar, los sueldos tienen que alcanzar para comprar. Entonces, si privatizo, tengo que hacer un énfasis en elevar los sueldos. Pero el discurso siempre fue, no se pueden elevar los sueldos. Tendría que hacer un esfuerzo para mejorar la productividad de las empresas. Pero tenemos un gran fracaso en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Producción y en el Ministerio de Comercio Exterior para hacer que las empresas medianas sean, digamos, la masa sea más densa. Tenemos mucho enanismo empresarial, muchas pequeñísimas empresas de una o dos personas. Entonces, si bien somos un país lleno de emprendedores, todos estos esfuerzos, o la gran mayoría, son enanos. Y hay un fracaso en formalización, hay un fracaso en mejores sueldos, hay un fracaso en productividad. Y si bien no tenemos un país de trabajadores dependientes, sindicalizados, digamos, base esencial para el comunismo o el socialismo, lo que tenemos que hacer es probablemente, no probablemente, o sea, yo soy un firme convencido, lo que hay que hacer es un gobierno pro empresa, pero pro empresa, pro crecimiento de las empresas. Claro. ¿Podrá Castillo hacer eso? A ver, tú eres más economista que yo, pero yo lo que creo es que a esos fracasos hay que sumar las regiones, el que el MEF, ¿no? Economía y Finanzas, se convirtió en el árbitro de cualquier cosa, de qué proyecto se puede, qué proyecto no se puede, demora terriblemente la tardanza, hay una tardanza enorme en los proyectos porque las condiciones para poderlos aprobar son infinitas. Tenemos un Estado bastante corrupto. Y ese monopolio de las decisiones, disculpa, probablemente alimenta la corrupción. Sin duda, o sea, y la concentra la corrupción está generalizada. Yo me temo que a veces tú sientes que en el Estado también hay como que el complemento al mal sueldo es la coima, ¿no? Uh-huh. Entonces, y como el Estado no nos representa, la gente no siente que ahí lo tiene, porque la salud es mala, la educación tampoco es que sea buena, ¿no es cierto? Han habido esfuerzos, pero todavía la capacidad lectora y muchas más cosas han estado deterioradas. El propio Castillo apareció en escena como una figura nacional,
porque la educación era muy pobre y él era el símbolo de reclamar otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reaprender a ser país, ¿no? O sea, a que no vivamos todos de que el Estado no funciona, ¿no? Por ejemplo, estos grupos de bancos y de todo que son propietarios de muchas cosas, casi reemplazan al sistema de salud, al sistema educativo, ¿no? Las universidades públicas, yo enseño en la uni, ¿no es cierto? Pero han estado castigadas, hay unas diferencias enormes entre la universidad privada y la pública. Hay que reinventar esto, ¿no? Porque tampoco le metieron presupuesto. Exacto, mira. Y no le metieron presupuesto para que la gente se vaya al privado, pero no hay dinero para pagar lo privado. Exacto. Y entonces al final la pandemia lo que hace es revelar que la gente no tiene plata para pagar el privado y lo público no funciona como debería funcionar. Como debiera. Las universidades también resultaron estafas con frecuencia. El año que viene se cumplen 500 años de San Marcos. Es la más antigua de América, ¿no es cierto? Y obviamente lo que hay que hacer es devolverle a la universidad pública y a los colegios públicos, ¿no?, calidad, ¿no es cierto? En alguna época Basadre enseñó en el Guadalupe, ¿no es cierto? Creo que Porras también enseñaba en colegios públicos. O sea, has tenido una sociedad civil peruana que ha tenido que ver con la provincia, con los servicios públicos, con los hospitales, y eso se fue desdibujando, y el Estado empezó a volverse cada vez menos importante, valioso, algo en el que alguien crea. Entonces, como nadie cree en nada, cada uno está a la suya, y eso para la corrupción es perfecto porque permite, pues, legitimar, entre comillas, casi cualquier cosa, la coima, esta cultura chicha, esta cultura que se llamaba combi en algún momento dado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que salir de eso, ¿no? O sea, lo que tú dices, o sea, yo sí creo, y tú sabes eso muchísimo con tu experiencia en Gamarra y esas cosas, cómo hay una capacidad de convertir lo que era simplemente un escenario crítico en un emporio. Y por lo tanto, si hay una inteligencia proactiva en lo peruano, y ese mundo ha ocurrido en muchas partes del Perú. Entonces, démosle a eso la energía, la vitalidad, el estímulo, ¿no?, que necesita. Hagamos que el turismo se reparta en el Perú, que no esté concentrado en un solo lugar, que genere riqueza diversificada. O sea, tengamos proyectos que le ponen una inyección de vitalidad al país, ¿no? Te propongo que hagamos lo siguiente ya para cerrar. Que des ejemplos concretos desde tu experiencia, que está ligada a la ciudad y a la agricultura y a la vivienda, y al desarrollo de las urbes, digamos, de los territorios. 3, 4, 5 cosas que consideras vitales que hacer. Por ejemplo, el desarrollo, ¿cómo se logra un desarrollo turístico descentralizado cuando la infraestructura de todas las ciudades y de todos los atractivos turísticos es patética? Infraestructura privada e infraestructura pública y manejo de esas ciudades. Entonces, ¿cómo se logra? Y como ese, 2, 3 ejemplos más, pero por y ejemplo, yo hago mira, lo mismo desde mi campo. Desde tú, mira, en el tema de turismo, yo creo que al Perú hay que ponerle trenes, hay que volverle a poner trenes. Tuvimos el tren más impresionante del mundo y luego los trenes desaparecieron. Yo me he ido de joven en un tren de Huallanca a Chimbote, en el Callejón de Huaylas, ¿no es cierto?, de Arequipa a Juliaca y a Cusco. Bueno, todo eso no está, o todo eso no se usa, ¿no es cierto? Ya, el tren de la carretera... El Lima-Huancayo, Lima-Huancayo-Huancavelica, no se usa tampoco. No se usa. Entonces, hacer un tejido de ciudades, hacer que poder vivir en cualquier lugar equivalga más o menos a lo mismo, y no a que todo el mundo se quiera venir a Lima porque donde vive la mayor parte no pasa nada, ¿no es cierto? Ya. Entonces tiene que haber una lógica de red, de malla, de país mucho más homogeneizado, ¿no es cierto? Y esa devolución de la movilidad razonable en el país generaría turismo, porque la gente va a empezar a hacer eso. Hay las 3 carreteras interoceánicas que deberían ser pensadas para generar valor en los pueblitos que están en el camino, para que la gente visite esos lugares, ¿no es cierto? Ya. Va a crecer el aeropuerto, va a crecer el puerto en el Callao, que yo he ayudado en el plan urbano que ya se hizo. Ahí hay cómo conseguir que el turismo, que va a regresar en febrero, en marzo, porque ya las vacunas van a estar puestas,
ya en el mundo entero, como vemos en las cosas deportivas, la gente ya sale a la calle, ya se mueve. Entonces, pero ¿con qué lo recibimos? Con hoteles de 5 estrellas y sin ninguna capacidad de generar de escenarios alternativos. En Lima yo hice la recuperación del río. Si tú recuperas el río, recuperas el centro y podrías tener hoteles de 1 estrella, de 2, de 3, de 4, de 5. No todos de 5. Entonces el turismo tiene que ser entendido como una operación generadora de empleo, de servicios, de estándares, de calidad, de oportunidades, ¿no? Y acá es la lógica del enclave. Es lo que Un buen sitio donde te encierras y vas a algunos puntos digamos, si puedes aislarte de toda la gente mejor, vas, ves, vuelves a tu hotel y nada más. Tal cual. Y el ministerio ha tenido demasiado tiempo, hay esfuerzos distintos, pero a poner estrellitas y a reglamentar esas cosas. El sótano, los autos, ¿no es cierto? Cuántas cosas tienes que tener para que te pongan una estrellita, o 2 o 3 o 4. Pero hay una pérdida hay de turismo vivencial. La gente en otros lugares se pone a vivir en la casa de alguien para conocer un valle, para conocer el resultado. El Perú no tiene los paisajes más impresionantes, los más diversos. Tú podrías ofrecerle el Perú a un turismo que esté en el mundo entero, porque pueden 2 semanas venirse a ver Amazonía, Puna, ¿no es cierto? Costa, trópico, frío, todo, historia, memoria. Entonces, pero el turismo necesita otra inteligencia, otra visión. No, si me permites, tomo la posta. En todo lo que ha hablado Augusto, ¿saben qué es lo que falta? Capital barato. Porque el privado pequeño necesita dinero para desarrollarse. Les voy a poner una anécdota para que entiendan. La vez pasada tuve la suerte de moderar un panel donde estaba la dueña de La Cabrita, que es una marca de quesos. Y me dice, Juan, buenazo, mi problema principal es que nos están obligando a tener HACCP y eso nos cuesta 36.000 soles. Tener HACCP es importante porque es un sello de que las cosas se están haciendo bien en la planta quesera. Cualquier persona podría decir, oye, eso no está mal. Pero termina siendo una barrera de entrada porque junto con esa exigencia no hay un programa de crédito que haga que estas pequeñas plantas queseras, que hay 6.500 en todo el Perú, en realidad puedan acceder a un programa donde masivamente logran el HACCP y además se desarrolla un circuito comercial, de distribución comercial, llenos de queserías pequeñas. ¿Quiénes están beneficiándose con esta barrera de entrada para una supuesta mejor calidad de producto quesero? Las grandes fábricas que colocan su mercadería a través de las redes de bodegas y a través de las redes de supermercados. ¿Nos beneficiamos los consumidores con eso? No. Nos beneficiaríamos si hubiese una política de crédito barato para que las queserías crezcan y hagan las cosas mejor. Política que es inexistente. Eso que estamos hablando acá podríamos trasladarlo también a las bodegas, que deberían muchas convertirse en mejores bodegas, con mejores espacios, más amplias, donde ese inicio se queda como la infraestructura del inicio se queda 30, 40, 50 años, cuando debieron haber crecido. Pero no pueden crecer porque tampoco hay programas de crédito para el crecimiento. Mientras la gran empresa crece a 4% de tasa de interés, la pequeña empresa tiene tasas de 26, 30, 18%. Entonces, si el costo del dinero es 3 veces más caro, es como una inequidad. Hablaste de Gamarra. Yo estuve en Villa El Salvador hace poco. Villa El Salvador, el parque industrial, no tiene las pistas y veredas completas. Su desarrollo arquitectónico es un desastre. Su desarrollo comercial, digamos, la estrategia conjunta para posicionar el parque industrial no existe. Hay un sitio de madera, pero uno encuentra que supuestamente es para la innovación y uno encuentra que los modelos, la verdad, se han quedado muy atrás. Amo Villa El Salvador, amo a los empresarios de allá, tengo muchos amigos por allá, pero claro, hay que jalarles las orejas, pero, o sea, ¿cuál es la política de produce? O sea, yo creo que ahí, por ejemplo, produce, claro, yo lo desarmaría completo y lo volvería a construir. Porque el diseño, mira, a mí me interesa diseñar como arquitecto y diseño. Los muebles son viejísimos, son unas cosas copiadas de no sé dónde, o sea, hay mano, hay talento, hay madera, hay capacidades, pero lo que están haciendo es preparar lo que
alguien hace el sofá, la madera, y en otro sitio hacen ¿no es cierto?, la tela, y lo montan y lo venden en las grandes empresas, en las grandes... Cuando esa capacidad instalada de Vía El Salvador con tren, ¿no es cierto?, con tren que permite que cualquiera de 10 millones podría ir, pero no hay vitrina, no hay promoción, no hay presentación, no hay muebles para los departamentos chicos. Tampoco. Trata de conseguir un mueble que te quepa en tu departamento chico para poderlo hacer. No hay. O sea, todos son imitaciones, ¿no? Cosas que se copian de algún sitio. Entonces, claro, tendría que haber en Produce, en industria, en educación, en todo, un sentido promocional, un sentido gestor. Ayudar esa capacidad creativa que sí está ahí, pero que le faltan referentes, que le falta información, que le falta entrenamiento. Trabajo colectivo, que Claro. le falta un ministerio. Yo soy amigo del actual ministro de la Producción, el que ya se va, y he sido amigo de varias personalidades que han ocupado esa plaza y han ocupado viceministerios. Pero no es con ellos. El asunto es que la estructura, como está funcionando el Ministerio de la Producción y como los periodos de los ministros y viceministros son tan cortos, no hay momento en el que uno diga, oye, vamos a cambiar estos programas que no funcionan, porque la verdad es un fracaso Produce. Entonces, si hoy día hay un nuevo gobierno, creo que la sociedad empresarial tiene que repensar cuál es el rol y si los programas que tiene actualmente Produce, que hay un montón de plata, son valiosos para alguien. Mi hipótesis es que mi tesis es que no funciona. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un campo de acción. La lógica de trabajo, del Ministerio de Trabajo y la formalidad, tampoco funciona. Entonces, somos un fracaso en formalización. Y eso tenemos que aceptarlo. No han funcionado las sistemáticas políticas de reducción de barreras. Para que, o sea, ni la ley MIPE, o sea, no ha funcionado como debió funcionar. Seguimos siendo un país con 70% de informalidad laboral. Con SUNAT es la misma cuestión. También hay un fracaso en torno a declaración de impuestos, en torno a manejo de elevación. Entonces, si no comenzamos a conversar sobre estas cosas, donde hay deberes, pero también hay derechos, no vamos a avanzar como Y país. quizás, Juan, hay dos capítulos claves: gobiernos regionales y municipios. ¿Ya? El GORE, los gobiernos regionales, tienen que tecnificarse. No puede ser que no sepan hacer un expediente técnico, que no tengan idea de cómo se maneja un plan, de que no tengan estrategia. Mira, yo traté de ayudar en Moquegua. Moquegua tiene un valle maravilloso, tiene un hilo que está totalmente desperdiciado y que podría ser un puerto importantísimo conectado con la interoceánica, pero no hay capacidad de gestión. Entonces se han perdido las oportunidades. Tuvieron hasta primer presidente, primer ministro y ministro de Transportes moqueguano por una vez en su vida. Nunca más lo van a tener. No gastaron un sol, no consiguieron nada porque no tuvieron la capacidad de presentar lo indispensable para que se gaste, ¿no? Y así en general. Y AMPE, las municipalidades, tienen que tecnificarse. No podemos tener unos alcaldes que hacen lo que les da la gana, ¿no es cierto? Unos regidores que nadie sabe qué son, porque no tienen territorialidad, no representan barrio, no representan a nadie en concreto o un trozo de ciudad. Van a ver qué les parece. Y por lo tanto, la municipalidad y el gobierno regional son de muy mal funcionamiento. Y en el mundo entero eso, al contrario, es el motor gestor, porque esa capacidad local... Mira, por ejemplo, Chorrillos, nosotros estamos en Chorrillos, acá cerquita, el muelle pesquero. ¿Para qué sirve eso que ahí está? ¿No es cierto? Tiene una posición extraordinaria, podrían haber unos restaurantes maravillosos, podría haber unos paseos por la Costa Verde. Hay 4 cosas una encima de la otra, y si vas a comer, miras cómo te lavan tu carro que está al otro lado, y el mar no lo estás mirando. O sea, el proyecto gestor, generador, no está en la cabeza de nadie, y el Estado no se ve como gestor. Yo he visto en Colombia, en México, en España, en 20 lugares, cómo el Estado proyecta, propone, estimula, articula, induce. Acá el Estado controla, fiscaliza, pone multas, ¿no es cierto? O da leyes. O da leyes para cosas parecidas y da N leyes todos los días. Y nadie se moja, nadie se ensucia los zapatos para liderar procesos. Claro, quizás Capeco es la única, o de las pocas, yo no sé mucho. Hablo desde el Estado. Claro, ya es verdad. Pero quizá, hablando del tema de quién ayuda a que esto salga adelante,
Sí me gusta que Capeco con los obreros de construcción han firmado un convenio conjunto diciendo ya vamos a trabajar juntos, ¿no es cierto? Ya hemos acordado un pliego y hagamos que se construya de nuevo. Entonces, por lo menos ahí hay un liderazgo empresarial que ya no anda peleándose o no anda haciendo este conflicto como un tema, ¿no? No te voy a subir al sueldo, esto y lo otro. El discurso no es un discurso de contraposición, sino de hagamos cosas juntos, ¿no? Y esta reapertura de las inversiones, del consumo, ¿no? Del turismo, o sea, ya la pandemia va a ser superada, ya el gobierno se ha portado muy bien, o sea, ya hay un calendario de cuándo vacunan a todo el mundo, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya tenemos un escenario distinto, pero necesitamos un Estado gestor, promotor, que induzca que haya cambios del tipo que tú has dicho y que tú conoces muy bien. Para cerrar, el tema de los mercados de abastos. Nosotros hemos estado muy metidos en el tema de los mercados de abastos. Hoy día, digamos, muy rápidamente, la conducción del actual ministerio ha tratado de sacar un programa de mercados de abasto para hacer 26 nuevos mercados, creo. Estrategia que a mí me parece errada, porque hay 2.000 mercados de abastos que se quedan sin modernización. Y el Estado construye 26 nuevos, pero todos los demás que ya existen, ahí quedan tal cual están. Cuando debió hacerse un trabajo para que todos los mercados de abasto tengan acceso a crédito, acceso a rediseño arquitectónico, lo más valioso, y lo hemos conversado muchas veces, son los terrenos en los que están. Necesitamos consolidar los espacios alrededor de los mercados y eso hace posible que los mercados se conviertan en un centro de modernización de los distritos y los vecindarios en donde están. Tienes toda la razón. Mira, no hay nada mejor localizado que un mercado. Los dos del Lince, los dos de Surquillo, el de Miraflores, el de San Isidro se lo tumbó el alcalde, por Dios, el que estaba frente al bar. El maravilloso. O sea, era un hermoso, buscado en el mundo entero para producción, y se lo tumbó el alcalde, para impedir que el puente conecte. Ya. Cualquier mercado está localizado en una posición estratégica. Ocupa una manzana entera. Un ratito. ¿Cierto? Tupac. Ya pues. Ocupa una manzana entera y por lo tanto tiene 4 frentes, tiene impacto. ¿Qué ha pasado con los mercados? Le han generado valor al contexto. Y por lo tanto los privados inteligentemente se han puesto al costadito, ¿no? El del INSS, el del Bogatón es un caso clarísimo. O sea, el mercado no pasa nada, o muy poco, y resulta que al costado venden la anticuchera mejor del Perú, ¿no es cierto? Venden las frutas, venden todo. Entonces durante 8 cuadras para todos lados hay una vida improvisada, como sea, y unas cadenas grandazas que se apropian de lo que el mercado generó. Y el mercado que está atomizado y convertido en cuartitos y no en un conjunto, no tiene vida propia suficiente, ¿no? Como dices tú, ahí lo tendría que haber habido, es decir, oye, muy bien, hagamos proyectos para mercado, hagamos para todos los mercados. Exacto. Hagamos un fondo muy grande para que los mercados se reconstruyan, quizás en base a lo que tienen, o que se tumben y que se vuelvan a hacer con dimensiones mayores. O sea, con gastronomía, con servicios, con actividad, con atractores. Quizás, ¿no? Con más pisos. O sea, son centros de comercio. El mercado es un centro de comercio que puede tener mayores dimensiones y no los mercados chatos de un piso, mal hechos, en fin. Ese programa es el que 2.000 mercados de abastos en todo el Perú necesitan. Y tú sabes como yo, que tú te compras en el mercado, porque tú vas, yo también, por $1 o por $2, una bolsa así para hacerte tu menestrón o tu sopita. Y eso vale 8 soles en esas marcas que no voy a decir cuáles son. Entonces, evidentemente, allá hay un diferencial enorme que estos mercados tienen como captar si son ayudados. Pero si están atomizados y cada uno no ve sino su puestito, ¿no es cierto? Y el alcalde no sabe ni dónde quedan y lo que está viendo es una cosa atomizada, no se generan estas centralidades. Mira, las ciudades van a tener que cambiar. Esta buena alcaldesa de París ha inventado esta faladita cada 15 minutos, ¿no? La ciudad de 15 minutos. Que yo caminando 15 minutos tenga todo cerca de mi casa. Lima necesita, y el Perú entero, Cusco, Cajamarca, Trujillo, que la gente no esté en la combi todo el día.
porque como no hay nada donde tú vives, tienes que ir todo el día a comprar todo porque no tenías nada. Entonces, en cambio, los mercados son la base de esa centralidad. Ya están ahí. Y esos mercados ya convocan. Y por lo tanto, tú ya tienes en el mercado la capacidad de generarle alrededor todo lo que te pueda faltar. El internet, las reparaciones, el peluquero, ¿no es cierto? Talleres de confección, tiendas de ¿no es cierto? ropa. Ropa, marcas, cosas simpáticas, todo. Porque el mercado es el generador, ¿no es cierto? En cambio, pero un mercado que esté al día, no un montón de puestitos uno junto al otro que ya venden bolsas de plástico negras para la basura. Entonces ese cambio debe ser inducido desde ahora, sumando Estado y privados. Que los privados entiendan que lo que tienen que hacer es trabajar en común con el Estado. El partnership, que llaman en inglés, ¿no es cierto? El partenariado en francés, las alianzas estratégicas. Los proyectos deben ser compartidos. Las ciudades mejores del mundo lo que hacen es sumar cómo hacer que el privado haga ciudad y no solo haga un objeto aislado que vende y yo me escapo, sino vendo yo pertenezco, yo participo, yo soy parte de. Esa suma, ese encuentro, es a lo que ojalá los empresarios y la gente que satanizó torpemente esto, con lo cual fuerza casi que se radicalice torpemente también, ¿no es cierto? Que salgamos de esta lucha tonta y que hagamos país, que hagamos ciudad, que hagamos futuro. Entonces, ya para cerrar, estamos ante una oportunidad. Un nuevo gobierno es siempre una oportunidad. Tenemos dudas, pero es lo que hay. Y hemos conversado unos minutos sobre cómo hacer cambios que beneficien a todos sin que esto pase por que sean revolucionarios, que beneficien a un montón de personas y que generen una mejora económica, porque lo que estaríamos haciendo es una revolución empresarial. Sin ideología, las ideologías ya envejecieron. O sea, hoy en el mundo lo que se tiene son sumas complementarias, ¿no es cierto? Ya creerse lo que fue verdad en el siglo XIX o las ideologías esquemáticas, ¿no? En que hay buenos y malos. Las películas de cowboys ya tienen 50 años sin que nadie las ve, porque el bueno y el malo, no hay más buenos, hay buenos, regulares, malos, intermedios. Es mentira lo de los buenos y los malos. Bueno, entonces cerramos. Gracias. Esperamos al 28 de julio y veremos qué es lo que el presidente Pedro Castillo nos dice. Propone. Chao. Gracias, Juan. Muy bonita tu convocatoria.